Saludos, mis queridos hermanos. Espero que todos estén bien y bendecidos con la paz del Señor. Mi nombre es Edgar Suárez y a mí me tocó dar el tema del capítulo 39 del libro de Wayne Grudem, lo que se refiere a el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. De antemano les digo de que me di a la tarea de investigar en otras fuentes aparte del libro. El libro me sirvió como referencia aparte y también reforzado con la escritura bíblica, que al final del video les voy a dar una reseña bíblica de las fuentes o los libros que utilicé para completar este trabajo. También les menciono, es un tema tan emocionante, de veras que me gustó mucho, que no se puede resumir en 15 o máximo 20 minutos, porque hay varios aspectos que hay que explicar bien para que tengamos una mejor noción de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Voy a hacer este primer video de 15 o 20 minutos máximo y posteriormente voy a hacer otro para complementarlo. Y si el profesor pues lo toma bien, pues ponerlo en la clase, pues para mí sería de bendición también. Bueno, voy a empezar. El tema se llama el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Para desarrollar la explicación de este capítulo necesitamos tener un poco de contexto sobre los siguientes puntos. Por ejemplo, voy a dividir esto en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, después el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y ya de entrada en el libro el Espíritu Santo en el punto de vista tradicional pentecostal. Y voy a agregar eso, dos puntos más de investigación, que es el cesacionismo y el continuismo, a los que creemos que sí se siguen dando todavía esos dones del Espíritu Santo o se siguen manifestando, mejor dicho. Como referencia les voy a empezar a decir lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es en Génesis 1:2, donde él se movía sobre la faz de las aguas. Se le menciona particularmente como el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová, habitando en personas que tenían algún don especial, mayoritariamente como dones de sabiduría, según Éxodo 28:3, siendo secundados por espíritu de ciencia y de todo arte, según Éxodo 31:3 y Éxodo 35:31. Solo se menciona como su Santo Espíritu en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento, como lo es en Salmos 51:11 y en Salmos 63:10 y 11. Cabe mencionar que el Espíritu Santo de Dios solo era concebido a pocas personas, las cuales en su mayoría fueron jueces, profetas, reyes o grandes líderes bíblicos. Eso en resumido. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se daba solamente a un puñado de personas, a unas cuantas personas, unas personas que tenían ciertas cualidades que Dios utilizaba y reforzaba con su espíritu, esas cualidades para sus propósitos. Por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención es que cuando el Señor empieza a dar instrucciones sobre cómo armar el templo de adoración, la carpa movible que se utilizaba para adorar al Señor, un santuario para el Señor. El mismo Señor le dice a Moisés que él iba a dar un espíritu de arte a ciertas personas hábiles para poder hacer adornos de oro, adornos de madera. Y él mismo dice en el libro, en el libro de Éxodo, que él les estaba dando ese espíritu a esas personas. Ahora, también se estaba dando como un espíritu de liderazgo. Recordemos que tanto en el libro de Jueces se les repartía ese don espiritual, el don de Dios o el espíritu de Dios, o el espíritu de Jehová, como se le conocía en el Antiguo Testamento, a grandes líderes. Podemos tomar a Josué, a Moisés mismo, al rey David, o al rey Salomón, que era el espíritu de sabiduría. Cuando el Espíritu de Dios se manifestaba en ellos, ellos tenían capacidades extraordinarias para poder ejercer o para poder, más que todo, obedecer en el mandato que Dios les estaba dando y las capacidades que ellos tenían para cumplir los planes y propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. También quiero poner como referencia de que en aspectos de conocimiento,
como hacia el futuro, como lo eran los profetas, que antes no se llamaban profetas, sino que se les decían magos. Pero ellos recibían también el Espíritu de Dios para que ellos vean revelaciones y que ellos vean hacia el futuro y predijeran o hicieran profecías de lo que iba a ser el Mesías aquí en la tierra. Ellos podían ver y dar testimonio al pueblo o darle esperanza al pueblo para poder ellos decir que ya venía en camino un Salvador, alguien que los iba a guiar para libertad del pecado. Eso es fascinante porque cuando ellos recibían esas visiones o esas profecías, era el Espíritu de Dios el que estaba en ellos. Y ellos podían ver, o sea, Dios les estaba transmitiendo a través del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios cierta presciencia, que eso los hacía tener capacidad para poder ver hacia el futuro. Podemos mencionar también que habían ciertos dones por medio del Espíritu de Dios que se daban para, por ejemplo, el don de guerra que tenía el rey David. Inclusive en la forma en que él tocaba el arpa, en la forma en que él cantaba la música, él tenía un Espíritu de Dios que podía dar paciencia y que podía calmar, porque de hecho quien utilizó a David para que lo calmara en sus atribulaciones en la mente, en la cabeza, o en sus demonios internos que tenía, era cuando David tocaba el arpa, y eso era porque Dios estaba con él y transmitía esa energía de Dios para calmar en momentos a Saúl. Bueno, para continuar, el Espíritu solamente era dado a unas cuantas personas en el Antiguo Testamento para cualificar o para aumentar tal vez esos dones que ya tenían, o bien para capacitarlos y poder guiar, en el caso de Moisés, al pueblo en el Éxodo, o bien en el caso de Rey David, guiar a su ejército para tener las victorias que tenía. Y David lo que hacía también era que antes de él salir a cada batalla, él se entregaba tanto en ayuno como en oración para el Señor, se encerraba y siempre le pedía consejo al Señor o autorización al Señor para poder ejercer o para ir a la batalla y él tener segura esa victoria en la batalla que él iba a hacer. Eso era el Espíritu de Dios conectado con el Espíritu de David. Eso era el Antiguo Testamento. Era el don de Dios, era el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Tan solamente 3 veces se le llama Espíritu Santo, y eso pues fue el rey David que lo escribió en Salmos. Y si no estoy mal, también en el libro de Éxodo, creo que se menciona una vez. Eso es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Posteriormente se viene ya el Nuevo Testamento, que es lo que les voy a leer aquí en la lectura bíblica sobre la promesa que Dios da del Espíritu Santo, que ya no fuera nada más para una pequeña congregación, para un pequeño grupo, sino que ya fuera dado a granel, como que ya estaba disponible para todos, todo aquel que conociera o que bien aceptara a Jesucristo como su Salvador. Por ejemplo, la promesa está más clara, porque hay otras lecturas bíblicas que lo mencionan, pero la promesa está más clara en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel lo estaba profetizando que iba a haber un derramamiento general, un derramamiento a nivel de toda la población, de aquella población que aceptara a Jesucristo como el enviado, como el Mesías, como el mensajero de Dios, como Dios mismo, y reconocieran que en el sacrificio ellos tenían oportunidad de redención y de liberación de sus pecados. Por ejemplo, en el principio del Nuevo Testamento, todavía en los primeros
capítulos, tanto en los evangelios como el libro de Hechos, todavía venía esa tónica del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios solamente lo tenían unas cuantas personas. ¿Por qué digo esto? Porque dice que en el principio del Nuevo Testamento empieza, por ejemplo, en Lucas 1:35, cuando María recibe el mensaje que por medio del Espíritu iba a tener a Jesús. En el caso de la madre de Juan, Elizabeth, de Juan el Bautista, que en Lucas 1:41, ella percibe en el momento en que ve a María, ella percibe que en su vientre venía el Salvador y dice la palabra que inmediatamente ella sintió esa conexión espiritual con ella y empezó ella, Elizabeth, a darle honra y gloria al Señor por lo que ella estaba sintiendo. En el libro de Zacarías, que es el padre de, perdón, en el libro de Zacarías no, con Zacarías, el sacerdote que era padre de Juan el Bautista, también en el momento en que él hizo la promesa de permanecer mudo hasta que naciera su hijo, él vio y reconoció prácticamente al Mesías también. Y si eso fue por medio del Espíritu Santo. En el caso, hay algo que me encantó, que es muy interesante, que la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 25, se menciona al anciano Simeón, que dice que es un hombre bondadoso, un hombre lleno de amor y que también era muy respetado, quien profetizó a María, la madre de Jesús, lo que Jesús iba a padecer cuando él mismo, Simeón, vio a Jesús. Eso fue cuando el Espíritu Santo se empezó a manifestar en Simeón para profetizarle a María lo que iba a suceder con Jesús. Y él dijo, ya mis ojos te vieron, ya me doy por satisfecho, por complacido, y que ya Dios disponga de mi vida. Él ya estaba recibiendo, cuando vio al niño Jesús, y cuando era bebito todavía, él ya estaba recibiendo esa revelación del Espíritu Santo. Ahora, ahí es donde todavía podemos dar a entender o podemos comprender que el Espíritu todavía no había sido repartido a la multitud, sino que ya estaba manifestándose en algunas otras personas, pero también ya eran más que en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice aquí. Durante los evangelios se puede presuponer que el Espíritu Santo ya estaba obrando con más disposición en las personas durante el ministerio de Jesús. Prueba de ello son los 12 llamados como los apóstoles, que mucho antes del día de Pentecostés ya eran creyentes de Jesús y posteriormente Jesús mismo los unge con el Espíritu Santo, según vemos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, cuando les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, hay una lectura aquí que tengo también que va a complementar esto, que nos va a ayudar a entender mejor esto. Pero todavía no se lo voy a decir porque voy a seguir aquí. Al soplar el Espíritu Santo se puede connotar que es el renacimiento de la creación divina en el hombre, o sea, el soplo de vida, ya que se podría tomar como alegórico al pasaje de Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre del barro y le da el soplo de vida. Entonces, ese soplo de vida que le dio Jesús a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, hace referencia a lo que Dios hizo cuando creó al hombre y le dio ese soplo de vida. Entonces podemos determinar ahorita que Jesús está renovando, está recuperando la creación, que por medio del Espíritu Santo los está haciendo volver a la vida espiritual, alejándolos del pecado, ¿verdad? Ahora, sigamos aquí. No obstante, Jesús les ordenó a sus discípulos que no se alejaran, ya que en poco tiempo serían bautizados con el Espíritu Santo, según la promesa que se les había dicho antes, o sea, la promesa que podemos leer en el libro de Joel, ¿verdad? Y si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro
de no muchos días. Voy a tratar de tomar estos versículos para explicar lo siguiente, que es lo que yo siento en mi corazón. La manifestación del Espíritu Santo nos renueva, nos reconstruye espiritualmente, haciéndonos hombres nuevos, tomando conciencia a través de la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo, de que somos pecadores, o el entendimiento de que ya debemos de dejar cosas que desagradan a Dios, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué era lo que sucedía aquí entre Jesús y los apóstoles? Si posteriormente ellos no tenían, o con antelación ellos no tenían el Espíritu Santo para entender eso. Y eso es muy fascinante, porque ahí sí los voy a leer parte de lo que encontré en el libro. Dice: podemos analizar el asunto del bautismo en el Espíritu Santo planteando 3 preguntas. La primera: ¿qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Pregunta número 2: ¿cómo debemos de entender la segunda experiencia que experimentaron los cristianos nacidos de nuevo en el libro de Hechos? O sea, cuando reciben el Espíritu Santo. Y pregunta número 3: ¿hay otras expresiones bíblicas tales como lleno del Espíritu Santo que son más apropiadas para describir el empoderamiento del Espíritu Santo que viene después de la conversión? Porque la primera pregunta a esto se refiere: ¿qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo? Porque Jesús mismo le dice a los discípulos que ellos fueron bautizados primeros por agua. Entonces, pero ahí era como volver de la muerte a la vida, pero estamos hablando físicamente, o algo simbólico, porque tampoco es, hasta mi punto de vista parecer, el bautismo en las aguas es como algo periférico a lo que es la salvación, porque la salvación depende de Cristo. La salvación depende de nuestro reconocimiento por medio de Cristo para llegar al Padre. Ahora, si tenemos tiempo de bautizarnos después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, qué bueno, pero tiene más énfasis o tiene mayor poder el recibir el Espíritu Santo a través de la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, aquí me nacen varias preguntas. Pero después las vamos a hacer. Ahora, la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cómo debemos de entender la segunda experiencia que experimentaron los cristianos nacidos y los apóstoles en el libro de Hechos? Porque entonces, si ellos no estaban, por ejemplo, tomemos a los apóstoles y algunos discípulos que seguían a Jesús, pero tomemos a los apóstoles, ellos no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ellos tuvieron la capacidad de reconocer a Jesucristo como Dios, como su Salvador, como el Maestro, como el Mesías? Y eso es muy interesante y muy fascinante, porque ellos, o sea, los apóstoles y algunos discípulos, no recibieron el Espíritu Santo primero, hasta que Jesús les dijo, Jesús sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo, y posteriormente, varios días después, se fueron al monte, al santo monte, al monte alto, en el día de Pentecostés, que eran aproximadamente 120, pueden ser más, yo calculo que eran más, quienes recibieron la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifestó por medio de lenguas. Ahora, esa es una expresión espiritual. Las lenguas es una expresión espiritual, es parte de, porque podemos encontrar en la escritura del Nuevo Testamento que las manifestaciones del Espíritu Santo es en los frutos de amor, de paciencia, de benignidad, y ahí está la lista. Pero en el hablar de lenguas es una manifestación que fue como un referente que Dios utilizó para que todo el mundo que estaba en esa fiesta de Pentecostés se diera cuenta del poder de Dios y del cambio que iba a haber en la persona en el momento de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pasemos a la tercera pregunta. Hay otras expresiones bíblicas tales como la de llenura del Espíritu Santo que son más apropiadas para describir el empoderamiento en el Espíritu Santo que viene después de la conversión. Esto quiere decir de que se puede catalogar
la unción del Espíritu Santo en el momento en que cuando alguien lo recibe y tiene a través del Espíritu Santo una manifestación, se hace de lenguas, se hace de conducta, sea de predicación, como le pasó a Juan y se convirtieron 3,000, se hace de entendimiento de la Escritura, o se hace también como un don, tanto de, podría yo decir, de canto, de música, de maestro, de alguien que enseña, o bien de servicio dentro de la iglesia. O sea, ¿cuál es entonces la diferencia o cuál sería la etapa en el momento en que recibo a Cristo y en el momento en que recibo el Espíritu Santo? O sea, en el momento en que acepto a Cristo como mi Salvador y en el momento en que recibo al Espíritu Santo para empoderarme a través de la fe que tengo de Cristo, ¿verdad? Pues ya llevo 21 minutos y no he avanzado ni siquiera la tercera parte de lo que es esto, porque esto es muy maravilloso, pero les voy a leer lo último que dice aquí. Mateo 3:11 dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es Juan el Bautista haciendo referencia a la venida de Jesucristo, que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. En Juan 1:33 dice lo siguiente, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí, en ese instante, es donde se ve por primera vez físicamente al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús. Físicamente. Y cuando ya se ve por esa primera vez en el Nuevo Testamento en forma de paloma, posteriormente se vuelve como un don espiritual que ya no se ve, pero se siente. Miren, 22 minutos llevo y quiero terminar con algo que de veras es muy bueno esto. Independientemente de las doctrinas que cada uno de nosotros tengamos, debemos de estar todos de acuerdo en un solo punto, en que la manifestación del Espíritu Santo no solamente se refiere a lo que es la manifestación de hablar en lenguas. De hecho, cuando se dice que el Espíritu Santo hacía hablar en lenguas a las personas, no eran lenguas angelicales, eran lenguas físicas, eran lenguas que se estaban practicando en ese entonces, porque cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, los que estaban, los extranjeros, los que llegaban a las fiestas de Pentecostés, les entendían claramente dependiendo del lugar que venían. O sea, no estaban hablando trabalenguas, no estaban hablando lo que se conoce comúnmente, que yo también pues tendría que ampliar más esa información, pero lo que se hablan como lenguas angelicales, lo cual pues yo no he encontrado en la Biblia algo que diga que hay lenguas angelicales, pero que se está dando últimamente de moda. Es más, es más, no se hace referencia en la Biblia de que los ángeles tengan un lenguaje especial, porque si lo hubiera, inclusive si lo hubiera, pues nosotros no lo sabríamos, porque cuando cada ángel hacía una visitación terrenal y daba un mensaje de Dios, lo hacía en el lenguaje de la persona a quien iba a hablar directamente con él. O sea, no utilizaba otro idioma, porque si iba a hablar a alguien que entendía arameo, le hablaba en arameo. Si llegaba a darle el mensaje de alguien que hablaba hebreo, le hablaba en hebreo, o si alguien que hablaba en griego, le hablaba en griego. O sea, no había una lengua que fuera extraña y que por arte de magia, que si ese ángel hablaba una lengua extraña, esta persona, como era la que estaba recibiendo el mensaje, fuera a entender ese mensaje. No lo hay. Pero sí, como como les dije anteriormente, debemos todos centralizarnos en algo, de que la manifestación espiritual se hace a través de los dones que cada uno va a tener de acuerdo al plan de Dios para trabajar en su obra, en su obra. Háblese de predicadores, háblese de cantantes en grupos de alabanza, háblese de instrumentos, de personas que tocan instrumentos para alabar a Dios.
háblese de personas que son líderes en los diferentes ministerios. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Voy a dejar aquí porque tengo todavía una segunda parte que hacer, ya que como se dan cuenta, pues ya llevamos 25 minutos, pero no sin antes decir lo siguiente a un tema que estuvieron hablando sobre la predestinación. Con uno de los hermanos ahí amablemente estuvo opinando y estuvo diciendo, y yo quiero dar mi opinión también de esto, porque la verdad es otro tema que es muy bueno estudiarlo, es muy bueno aprenderlo y más que todo tener ese razonamiento bíblico, más que, más que emocional, más que del corazón. Ahora, ¿por qué hablamos de la predestinación? Porque la Biblia lo menciona. ¿Por qué tenemos preguntas o dudas sobre la predestinación? Porque es un tema que la Biblia toca. ¿Ya? Y el principal tema, porque hay predestinación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento como que se pone más énfasis con la venida de Jesús. Pero la mayor manifestación o la mayor referencia bíblica a la predestinación es lo que encontramos en el libro de Romanos, donde dice, es Romanos 9, empieza con, así aquí está, en el versículo 14, si no estoy mal, aquí está, vea esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicados. Tenemos que entender que sí, la Biblia habla de predestinación. Tenemos que seguir estudiando para saber cuándo ocurre esa predestinación. Porque por ejemplo, los calvinistas dicen que la predestinación ocurre desde el principio de los tiempos, que ya hoy hay personas que ya fueron predestinadas. El hermano dijo de que entonces Judas ya fue predestinado a que fuera al infierno, y hay otros que fueron predestinados a que fueran al cielo. Y dijo que era injusto, pero ahora aquí cabe otra pregunta. Al decir si es injusto una predestinación, si existiera en ese aspecto, aquí cabe otra pregunta. ¿Quién es injusto? ¿Dios o el hombre? Porque no podríamos llamar injusto a Dios, porque si nos vamos como referencia a la escritura, dice, todos nacieron culpables, todos, todos, todos. Y dice el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces ahí entra la soberanía y la voluntad de Dios, porque todos son condenados. Todos son condenados. Más bien sería un Dios justo, más bien sería un Dios misericordioso y amoroso, que de aquellos que se arrepientan de la maldad, Él los agarre y los escoja para sí mismos. ¿Me explico? O sea, no hay injusticia en ningún momento si hay una predestinación. No estoy diciendo que fuera desde el principio del tiempo o que fuera en el momento de aceptar a Cristo, porque inclusive los que aceptan a Cristo, hay otra versión donde dice que los que aceptan a Cristo, entonces ya están predestinados a vida eterna. O sea, hay unos que hablan una predestinación antes de la fundación del mundo y otros que hablan de una predestinación en el momento de aceptarse a Jesucristo. Eso es un tema muy hermoso, eso es un tema que de veras deberíamos de estudiar también y poder sacar nuestras propias conclusiones, pero lo que sí es seguro y lo que sí es cierto es que sí hay predestinación, porque la Biblia lo menciona. Claro que la hay. Ahora, está en nuestras oraciones
y en nuestro acercamiento al Señor pedirle que nos dé discernimiento para entender y saber en qué momento se aplica la predestinación y cómo funciona la predestinación. La Escritura lo dice, a veces nos negamos nosotros a ver lo que es obvio, ¿ya? Porque también si regresamos a que el Señor nos ha visto desde el momento en que nos vieron en que el Señor nos ve en el vientre, entonces el Señor ya nos tenía predestinados en el momento de nacer, como predestinación, como a Jacob y a Esaú. Bueno, eso es algo que yo quería mencionar. También voy a estudiar, voy a investigar eso, porque es inevitable hablar de la predestinación. Claro que la hay. Eso sí tenemos que estar de acuerdo todos. Donde podemos tener tal vez nuestras dudas, preguntas y diferencias es en qué momento existe la predestinación. Yo no puedo asegurar todavía en qué momento. No me puedo ir a los que dicen está desde el momento de la fundación, pero tampoco me puedo inclinar a los que dicen que la predestinación es injusta. Claro que hay predestinación porque la Biblia lo menciona, pero y otro punto, que no podemos echarle la culpa a Dios si existiera la predestinación. Porque si le echamos, si decimos hay una predestinación, entonces Dios es injusto porque va a escoger a unos para salvación y a otros para condenación. No, porque el hombre ya está condenado. Todos están condenados. Que Él en su gracia escoja al que se arrepienta y que sepa, porque Él es omnisciente, o sea, Él tiene una presciencia en el cual Él ve el futuro de todos aquellos y puede saber quiénes pecan y quiénes se van a arrepentir de sus pecados y quiénes pecan y no lo van a hacer. Es la soberanía de Dios. Así que, tema muy interesante. Dios me los bendiga a todos y espero que sigamos avanzando en estas clases, en esta investigación, y yo voy a hacer un segundo video para tener completado lo que a mí me tocó. Dios me los bendiga, queridos hermanos y hermano Natanael. Un abrazo fuerte y gracias por su paciencia. Dios me los bendiga.